Por irreprochable que fuera mi vida monacal, seguía sintiéndome como un pecador con la conciencia llena de culpa. No podía creer que mi trabajo complaciera a Dios. De hecho, odiaba a aquel Dios. Así que me encolerizaba conmigo mismo. Vivía furioso y atormentado. La sabiduría y la perspicacia de otro hombre permitieron a Lutero escapar de la presión de su propia angustia y le pusieron inconscientemente en la senda de la revolución. En 1511, su orden le envió a un pequeño monasterio en la ciudad de Wittenberg. Comparada con Erfurt, Wittenberg era muy pequeña. En ella apenas había un par de iglesias y una universidad recién fundada. Allí, el monje Johann von Staupitz acogió a Lutero bajo su ala. Staupitz era un miembro destacado de la orden de Lutero y estaba decidido a librar al joven monje de aquel ciclo de desesperación. Staupitz informó a Lutero de que había decidido convertirle en profesor de estudios bíblicos de la nueva Universidad de Wittenberg. Así se vería obligado a atender las necesidades espirituales de otros y tendría menos tiempo para torturarse a sí mismo. Lutero le dio hasta 15 motivos por los que no podía aceptar aquella oferta, empezando porque tanto trabajo iba a acabar con él. La abyecta respuesta de Staupitz pasaría a la historia. Me parece muy bien. Dios tiene mucho trabajo para los hombres inteligentes en el cielo. Creo que Staupitz sabía muy bien cómo manejar a Lutero, con una mezcla de lástima, sutil ironía y, sobre todo, reconociendo sus virtudes, reconociendo su brillantez y su capacidad para realizar una carrera académica. Creo que lo que pretendía Staupitz era agotarle de tal manera con la preparación de sus clases que al llegar la oscura noche del alma se desplomase sobre su cama y durmiese como un bebé durante 8 horas seguidas. La intuición de Staupitz resultó ser muy certera. Enfrentado a una clase llena de estudiantes a los que explicar la Biblia, Lutero se vio obligado a involucrarse con el mundo y a dejar de fustigarse por sus defectos. Tenía que decir a toda una clase qué era cada cosa. Ya no había tiempo para meditar en su celda, ni para discutir con otros monjes. Ahora tenía que imponer su autoridad. Se volcó en su trabajo y se puso a estudiar no solo el texto latino estándar de la Iglesia, sino también la edición griega y la hebrea. Y mientras reflexionaba, tomaba notas y razonaba sobre su trayectoria a través de su fe, Lutero tuvo una revelación. Una revelación que cuestionaba todo lo que le habían enseñado sobre su Iglesia. Lutero había crecido creyendo que la persona que se salvaba era aquella que luchaba y se esforzaba por salvarse. Ahora empezaba a darse cuenta de que para salvarte solo tenías que extender y abrir tus manos vacías para recibir aquel regalo que Dios quería darte. Lo que Lutero estaba diciendo era que no necesitamos la institución de la Iglesia, ni la intercesión de los sacerdotes, ni tampoco las grandes ceremonias papales para ir al cielo. No es un asunto entre el hombre y la Iglesia, sino entre el hombre y Dios. Fue un momento revolucionario. Durante toda su vida Lutero había creído que solo a través de los rituales de la Iglesia se podía alcanzar la salvación.
Pero ahora se daba cuenta de que la salvación era algo que el individuo debía negociar directamente con Dios. No había institución mundana que pudiera creer por ti, expiar tus culpas o interceder entre tú y tu Dios. Sentí que había vuelto a nacer y que las puertas del cielo se abrían para mí. Pero nadie, y aún menos el propio Lutero, podía anticipar la ola de agitación y sublevación que estaba a punto de provocar. Aquel monje que en otros tiempos había sido el siervo más devoto de la Iglesia, ahora se enfrentaba a la institución a la que había dedicado su vida. La noche del 31 de octubre de 1517, Lutero se sentó y redactó una larga y vehemente lista de críticas. 95 balas o tesis dirigidas al Papa y a su comercio de indulgencias. A continuación las clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Fue un ataque flagrante al mayor poder del momento. La bendición divina está al alcance de todos sin necesidad del Papa. Las indulgencias son verdaderamente perniciosas, inducen a la autocomplacencia y ponen en peligro la salvación. El Papa es más rico que Creso. Debería vender la Basílica de San Pedro y entregar ese dinero a los pobres. En suma, lo que las 95 tesis dicen es: ¿dónde están los límites del poder papal? Creo que la primera ya planteaba el problema abiertamente, al decir que el camino al arrepentimiento y el perdón era mucho más arduo de lo que pudiesen hacer creer las indulgencias. La cosa no era tan sencilla como decían las indulgencias. Las indulgencias dicen que el perdón tiene precio. Lo que Jesucristo dice, y Lutero le cita, es que el arrepentimiento, que el perdón está en el arrepentimiento. Y eso ya es más difícil. Así que yo creo que realmente estaba cuestionando la autoridad papal. Era un asunto de fe. Era necesario sacarlo a la luz. Por eso apelaba a aquellos que se atrevían a defender aquellas prácticas o abusos para que saliesen y demostrasen que estaban en lo cierto. Según él, para abrir el debate solo hacían falta las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras y capacidad de raciocinio. Se cuestionó mucho si la intención de Lutero era causar perjuicio. De hecho, lo de clavar textos en la puerta de la iglesia para su discusión académica era una práctica habitual. Su finalidad no era la publicación. Estaban en latín y el lenguaje era en ocasiones técnico y de difícil comprensión. Por otra parte, el estilo de las 95 tesis no era sencillo, y los sentimientos que en ella plasma Lutero son tan intensos y profundos que resulta difícil creer que su único objetivo fuese entablar una conversación privada con un superior de su iglesia. Cuesta no pensar que, al menos, se le pasó por la mente su publicación. Al final, fueron otros los que las publicaron por él. Lutero estaba a punto de convertirse en uno de los autores más vendidos de la historia. Menos de 70 años antes, otro alemán, Gutenberg, había perfeccionado la primera máquina impresora del mundo. Por aquel entonces ya se imprimían muchos libros y panfletos, incluso las indulgencias de León X. Le había llegado el turno a la sincera obra de Lutero de pasar a la imprenta.
Sus tesis se extendieron como las llamas por toda Alemania, poniendo a Lutero y a toda Europa en una tesitura impensable. Escondían en su interior la capacidad para deshacer la autoridad del Papa. El propio Papa patrocinaba las indulgencias y sin su aprobación no se podían vender. ¿Con qué derecho un fraile advenedizo las cuestionaba? Lutero no fue capaz de prever la consternación que aquello iba a provocar entre las más altas esferas. Aunque no era gratuito que la Iglesia Católica ostentase el poder desde hacía más de 1000 años. De hecho, tenía un nombre para los hombres como Lutero: herejes. Y la pena por herejía era la muerte. Ya estaba montada la escena para el mayor conflicto en la historia de la Iglesia. Una batalla entre la institución más poderosa del planeta y un monje solitario. El siglo XVI fue un siglo de expansión, el siglo de las grandes conquistas en América, el siglo de Rafael y Miguel Ángel y también el siglo de la Reforma. Un siglo de crecimiento que planteó nuevos desafíos, también en la Iglesia. Hay un movimiento de renovación de la vida cristiana, no solo de la vida cristiana, sino de todo el continente. Martín Lutero llega precisamente en ese momento, un momento en el que la Iglesia está inmersa en el humanismo del Renacimiento. Un humanismo que se tradujo en una enorme confianza en las capacidades del ser humano. En el plano cristiano, este nuevo momento propició una relación con Dios mucho más personal. A principios del siglo XX, algunos históricos criticaron a Lutero de ser psicótico o negativo. Esta tendencia se fue atenuando a partir de los años 50, cuando, mirándolo más de cerca, se subrayó su capacidad de buscar un trato con Dios mucho más personal. La incoherencia de los eclesiásticos que conoció en Roma hizo que Lutero perdiera su confianza en la Iglesia como institución. De ahí que pusiera el acento en una relación con Dios mucho más individualista. Las 95 tesis que colgó en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg el 31 de octubre de 1517 fueron el inicio de un pulso que provocó la Reforma. Lutero era, en cierto sentido, hijo de su tiempo cuando deja la Iglesia a un lado y pone el acento sobre la importancia del trato de cada uno con Dios. Para él, la Iglesia dejó de ser importante para conseguir la salvación. La Reforma supuso una separación, pero también fue el reflejo de las dudas y problemas de su tiempo. Es una herida que tanto católicos como protestantes están tratando de curar con más empeño en las últimas décadas. El viaje del Papa a Suecia supondrá un gesto más en el largo camino que queda hacia la reconciliación. Cuando en el año 2011 el Papa se reunió con esta delegación de la Iglesia Luterana Alemana, llamó la atención la cordialidad del encuentro. Die mit großer Ehrlichkeit die gemeinsamen Bemühungen um eine tiefere Einheit unter allen Christen zum Ausdruck bringen. La novedad de aquel encuentro fue la respuesta del Papa a la propuesta de conmemorar juntos los 500 años de la Reforma luterana. En esa ocasión, católicos y luteranos tendrán la oportunidad de celebrar por todo el mundo una conmemoración ecuménica común, afrontar cuestiones fundamentales a nivel global, no como una celebración triunfal, sino como una común profesión de nuestra fe en la Santísima Trinidad. Y el Papa Benedicto también propuso esto. Debemos hacer espacio para la oración común y para la oración interior a nuestro Señor Jesucristo por el perdón de nuestros mutuos errores y de las culpas relativas a las divisiones.
A lo largo de su pontificado, Benedicto propuso no fijarse tanto en las diferencias como en lo que todos los cristianos tienen en común. Esa actitud le provocó más de un dolor de cabeza. Por ejemplo, algunos sectores católicos criticaron lo que dijo cuando viajó al exconvento de Erfurt, en el que vivió Martín Lutero. Fue un encuentro a puerta cerrada con representantes de la Iglesia luterana, pero luego se publicó el discurso oficial. Lo que quitaba la paz a Lutero era la cuestión de Dios, que fue la pasión profunda y el centro de su vida y de todo su camino. ¿Cómo puedo recibir la gracia de Dios? Esta pregunta le penetraba el corazón y estaba detrás de toda su investigación teológica y de toda su lucha interior. A Benedicto XVI le gustaba el punto de partida de Lutero, porque, como dijo, ¿quién se ocupa actualmente de esta cuestión, incluso entre los cristianos? ¿Qué significa la cuestión de Dios en nuestra vida? Aunque evidentemente Joseph Ratzinger no comparte la respuesta que Lutero dio a la pregunta sobre la misericordia de Dios, muchos vieron en esas palabras una especie de adhesión a su mensaje. Benedicto pretendía subrayar los elementos comunes y lo hacía sin miedo a quienes se confundieran por su cordialidad con los luteranos. Hace 500 años Martín Lutero desencadenó una de las mayores fracturas de la historia de la Iglesia, la división entre protestantes y católicos. Francisco viajará a Suecia para recordar este doloroso medio milenio de separación y enviar un mensaje de esperanza. La unidad es posible. Creo que todo el mundo necesita un gesto de la unidad de los cristianos. Un gesto que diga que los cristianos apuestan por la paz. Ya no hay más guerras entre nosotros. El mundo necesita un gesto que diga que la paz es posible. En un mundo secularizado hace falta que los cristianos unan fuerzas para difundir su espíritu en la sociedad. Se trata de dar una contribución específicamente cristiana en el mundo a pesar de las diferencias confesionales o de sensibilidad que hubo y que hay entre unos y otros. El profesor Silvano Giordano recuerda que el propio éxito de la Reforma se debió en parte a motivos políticos. Por eso dice que desde que se han separado poder político y religioso, el diálogo ecuménico ha mejorado notablemente. Hay que tener presente el contexto cultural de la Reforma. Por aquel entonces había una gran diferencia entre el contexto latino y el germánico. La Iglesia en Alemania no quería depender excesivamente de Roma, tenía su propio orgullo. El pastor luterano Jens Martin Kruse ha sido uno de los mayores protagonistas del diálogo ecuménico en los últimos años, porque por su Iglesia de Roma pasaron Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Necesitamos papas y obispos con fuerza, con valentía, porque hay que continuar con el camino hacia la unidad. No basta el diálogo teológico, debemos dar testimonio juntos. Tras el viaje a Georgia y Azerbaiyán, el Papa reiteró la importancia que en estos tiempos tiene el diálogo ecuménico. Se trata de una de las líneas que la Iglesia promovió notablemente a partir del Concilio Vaticano II, que la fe deje de utilizarse como un arma que justifique las guerras y se convierta en una herramienta al servicio de la paz. Con más de 20 minutos de adelanto, el avión del Papa llegó a Suecia para su viaje número 17. A bordo del avión dijo que es un viaje importante, porque es un viaje muy eclesial en el ámbito del ecumenismo. Al pie de la escalerilla esperaban al Papa el primer ministro sueco Stefan Löfven y la ministra de Cultura y Democracia, Alice Bah. Primero el Papa saludó la bandera y escuchó los himnos. Luego fue la presentación de las delegaciones. El motivo del viaje del Papa a Suecia es que allí está la sede de la Federación Luterana Mundial, que le ha invitado. Las fechas del viaje son muy importantes. La visita del Papa a Suecia comenzó exactamente 499 años después de que Lutero clavara sus 95 tesis contra la Iglesia de Roma en la iglesia del Palacio de Wittenberg. Han pasado los años y la mayoría de esas 95 tesis han sido resueltas. La prueba de que la percepción que los luteranos tienen del Papa ha cambiado es también la invitación a conmemorar juntos el aniversario. Cuando el Vaticano anunció el viaje del Papa a Suecia para el primer acto conmemorativo del 500 aniversario de la Reforma Protestante,
se alzaron muchas voces críticas entre los católicos. No comprendían qué tenía que celebrar el Papa en el aniversario de un cisma. Pero el cardenal Kurt Koch, que preside el Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, explica que el viaje encierra varios aspectos. En primer lugar, sirve para mostrar la actual buena relación entre luteranos y católicos. No es solo conmemorar el 500 aniversario de la Reforma, también celebramos 50 años de diálogo entre luteranos y católicos. El diálogo con los luteranos fue el primero bilateral que comenzó la Iglesia después del Concilio Vaticano II. Para el cardenal Kurt Koch es también muy importante la declaración conjunta de católicos y luteranos del año 2013, titulada Del conflicto a la comunión, un documento clave para entender el viaje del Papa a Suecia. Citando la declaración, dijo que la cuestión no puede reducirse a si la Iglesia debe o no celebrar el aniversario, porque hay varios aspectos de los que alegrarse. En primer lugar, hay que dar las gracias porque hemos descubierto que luteranos y católicos tenemos muchas cosas en común, y eso hay que celebrarlo. Gratitud y también esperanza de que esta conmemoración traiga buenos frutos para el futuro. El cardenal también señaló algunas circunstancias y consecuencias de la Reforma protestante que más que para celebrar, son para hacer penitencia. Supuso la división de la Iglesia y también las horribles guerras de religión del siglo XVI y XVII, sobre todo la Guerra de los 30 años, que transformó a Europa en un mar de sangre. ¿Qué podemos celebrar de esto? Esto es lo difícil. Podemos celebrar los 50 años de diálogo y la esperanza del futuro, pero de esto hay que hacer penitencia. Para los luteranos, el próximo encuentro ecuménico con el Papa es una señal de esperanza sin precedentes respecto a su relación con la Iglesia Católica. Hace muy pocos años, si hubieran dicho que se habría hecho una conmemoración conjunta de la Reforma, en la que participarían todos los luteranos y protestantes, y que habrían asistido los católicos, muchos habrían dicho imposible. Me animan mucho las muchas cosas imposibles que se han hecho posibles gracias al diálogo en el que hemos participado. El Papa viaja a Suecia el lunes 31 de octubre y regresa a Roma al día siguiente, en lo que posiblemente será su último viaje fuera de Italia de este año. El viaje a Suecia fue un viaje ecuménico en el que luteranos y católicos mostraron que lo que tienen en común es mucho más que lo que los separa. Miren cómo recibieron al Papa en este pabellón que recorrió a bordo de un coche eléctrico. El número 2 de la Federación Luterana Mundial resumió así el espíritu de este encuentro entre cristianos. We have committed to leave past conflict behind us and to move forward by embracing God's call into unity. We have repented for wrongdoings of the past. We have prayed for the healing of wounds and clouded memories. Luego el Papa escuchó intensos testimonios de colaboración entre católicos y luteranos en lugares muy diferentes entre sí. We cannot change the climate, but we can change the system. So let us all reform ourselves and work together as a one to build a one better and peaceful world for all. One of the worst massacres in Colombia took place in 2002 in a territory in the rainforest, tropical rainforest, when the community sought refuge in a chapel and when an improvised bomb exploded, killing more than 100 people. As a mother, as a Christian, I decide I refuse such situation. And I decide to create in 1993 association Maison Shalom, House of Peace, to welcome all those suffering children. As a refugee, it doesn't mean that you are not a human being. It's just a status. And then when we were taken to the
Brazil, I was selected as a flag bearer to represent 65 millions of refugees all over the world. As a refugee, you are just a human being like others. So refugees should be treated equally as others. Christian of the world, Muslim between East and West, people of goodwill, do not leave our beloved Syria to be destroyed and fragmented. El presidente de la Federación Luterana Mundial explicó que este histórico encuentro manda un fuerte mensaje al mundo. When religious people work for unity and reconciliation, religion can promote the flourishing of human communities. This is the reason today we commit ourselves to say no more for xenophobia, no more for hatred in the name of religion. El propio líder luterano es refugiado palestino y conoce las consecuencias de la guerra. De ahí que sus palabras fueran un fuerte alegato dirigido a los gobiernos del mundo en favor de los más débiles. Set aside your political interests and work for the dignity not only of your own citizens, but of every child of God in this world. El Papa Francisco también se sintió conmovido por estos testimonios de migrantes climáticos y desplazados y refugiados de guerra. Por eso también hizo una petición. Quiero agradecer a todos los gobiernos que asisten a los refugiados. A todos los gobiernos que asisten a los desplazados y a los que solicitan asilo, porque todas las acciones en favor de esas personas que tienen necesidad de protección representan un gran gesto de solidaridad y de reconocimiento de su dignidad. El Papa recordó que luteranos y católicos están llamados a revolucionar el mundo y que pueden hacerlo juntos. Para nosotros cristianos es una prioridad salir al encuentro de los desechados, porque son desechados de su patria, de los marginados de nuestro mundo, y hacer palpable la ternura y el amor misericordioso de Dios que no descarta a nadie, sino que a todos acoge. A nosotros cristianos hoy se nos pide protagonizar la revolución de la ternura. Un paso más de esa revolución y del acercamiento entre católicos y luteranos se materializó en el compromiso que hicieron de asistir juntos a víctimas de guerra, de ayudar ante desastres naturales y de afrontar juntos la pobreza. Con esta firma, Caritas Internationalis y el organismo humanitario de la Federación Luterana Mundial sellan su cooperación de ahora en adelante. Antes de concluir hubo una oración especial por la paz en Siria y después el Papa y el secretario general de los luteranos impartieron una bendición juntos. Fue un encuentro de fuertes gestos y palabras que supone un nuevo hito en el camino para católicos y luteranos. El Papa Francisco ha estado en Suecia del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2016. Este viaje del Santo Padre a Suecia tenía un marcado tono ecuménico. Antes de iniciar el viaje, el Papa Francisco dijo: «En los próximos 2 días emprenderé un viaje apostólico a Suecia con ocasión de la conmemoración de la Reforma, que verá a católicos y luteranos reunidos en el recuerdo y en la oración. Os pido a todos que oréis para que este viaje suponga una nueva etapa en el camino de fraternidad hacia la plena comunión». El 31 de octubre a las 8:20 de la mañana, el Santo Padre salió desde el aeropuerto de Fiumicino en Roma hacia Malmö, donde llegó a las 11 de la mañana. En el aeropuerto se encontró con el primer ministro sueco y a continuación visitó a la familia real. El primer acto oficial fue en la Catedral Luterana de Lund. De la última cena,
nos permiten asomarnos al corazón de Cristo poco antes de su entrega definitiva en la cruz. Podemos sentir sus latidos de amor por nosotros y su deseo de unidad para todos los que creen en Él. Allí mismo firmó una declaración conjunta en la que se afirma, entre otras cosas: pedimos a Dios que católicos y luteranos sean capaces de testimoniar juntos el Evangelio de Jesucristo, invitando a la humanidad a escuchar y recibir la buena noticia de la acción redentora de Dios. Pedimos a Dios inspiración, impulso y fortaleza para que podamos seguir juntos en el servicio, defendiendo los derechos humanos y la dignidad, especialmente la de los pobres, trabajando por la justicia y rechazando toda forma de violencia. A las 16:40 de este mismo día, el Papa participó en un evento ecuménico en el estadio de Malmö Arena. En este acto también estuvieron presentes el primer ministro de Suecia, el obispo luterano Munif Yunan y el arzobispo de Alepo, quien pidió no abandonen Siria y no dejen que sea destruida. Al día siguiente, 1 de noviembre, el Santo Padre celebró la Santa Misa. En la festividad de Todos los Santos, el Santo Padre dijo: celebramos, por tanto, la fiesta de la santidad. Esa santidad que tal vez no se manifiesta en grandes obras o en sucesos extraordinarios, sino la que sabe vivir fielmente y día a día las exigencias del bautismo. Este fue el último acto oficial del pontífice antes de dirigirse al aeropuerto de Malmö a las 12:30 para la despedida oficial. A las 12:45 el Santo Padre sube al avión camino de vuelta a Roma. Acabamos este resumen con unas palabras pronunciadas por el Papa en la homilía de hoy. Pero si hay algo que caracteriza a los santos es que son realmente felices. Han encontrado el secreto de esa felicidad auténtica que anida en el fondo del alma y que tiene su fuente en el amor de Dios. Por eso a los santos se les llama bienaventurados. Las bienaventuranzas son su camino, su meta hacia la patria.